Queridos alumnos, bienvenidos a la explicación del segundo epígrafe del bloque 1, los pueblos prerromanos, las colonizaciones históricas, fenicios, griegos y cartagineses, tartesos. Como su propio nombre indica, este tema trata de aquellos pueblos que vinieron antes de la romanización, es decir, de la llegada de los romanos con su cultura, sus instituciones, sus costumbres, su lengua, etc. En la península ibérica había algunos pueblos, los celtas, los íberos, los tartesos, que llegarían y se desarrollarían fruto de distintas influencias a lo largo de la historia, final de la prehistoria y comienzos de la historia escrita, y además ciertos pueblos llegados del Mediterráneo oriental del este, que van a ser los griegos, los fenicios y los cartagineses. De esta forma, a partir del primer milenio antes de Cristo, y hasta la romanización en el año 218 a.C., que es cuando comienza de forma más clara con el desembarco de los romanos en Ampurias, en Emporión. Los pueblos de aquella época serían los tartesos, los iberos, que eran pueblos preindoeuropeos, es decir, pertenecientes a una cultura anterior a la cultura indoeuropea, que vendrá desde Europa Central, y los celtas, que eran indoeuropeos, es decir, de una cultura posterior, que llegarán a la península ibérica por el norte a través de los Pirineos. A estos pueblos se les suma la influencia de los colonizadores mediterráneos, los fenicios, los griegos y los cartagineses, que vendrían del este del Mediterráneo. En primer lugar, los tartesos, una civilización de la cual en realidad se sabe muy poco, que ha sido mencionada en fuentes griegas o incluso en fuentes semíticas. Algunos dicen que aparece mencionada de forma indirecta incluso en la Biblia, que se desarrolló en el Valle del Guadalquivir, en una zona no muy bien definida. Era una cultura más o menos dispersa, pero localizada en cualquier caso en el sur de la península ibérica, que tendrá contacto con los colonizadores mediterráneos. De hecho, vemos aquí los lugares en los que se han encontrado los restos de tartesos y aquellos lugares en los cuales hay colonias fenicias o griegas. Es famoso por sus minas y por los objetos de orfebrería, las joyas que elabora con los minerales que obtiene de estas minas. Con los tesoros, por ejemplo, el tesoro del carambolo, y con manifestaciones culturales como su escritura, que no ha sido todavía descifrada. Tenían escritura, como vemos aquí, de hecho se escribía en espiral, pero no conocemos lo que decía. De esta forma, en Andalucía occidental, concretamente en torno al Valle del Guadalquivir, Sevilla y Huelva y el sur de Extremadura, se desarrolla la cultura tartésica, que alcanza su máximo esplendor entre los siglos VIII y VI a.C. Para esta época ya habían llegado los griegos fenicios, con lo cual tendrá intensos contactos con ellos. Lo conocemos por los restos arqueológicos que se han encontrado, edificios como santuarios, tesoros, especialmente tumbas, que por ser más secretas, más cerradas, presentan unos ajuares de mayor importancia que se han conservado mejor, y por las referencias en distintos textos. Tenían una monarquía hereditaria, el rey más famoso es Argantonio. No queda del todo claro si es un rey real, es un rey mítico, es el nombre de una dinastía en su conjunto, pero es el único gran nombre que conocemos de Tartesos. Tenían una sociedad muy jerarquizada, es decir, con grandes diferencias sociales, y unas oligarquías, es decir, aristocracias, grupos de poder que concentraban todo el control social a través del territorio, las tierras y de la riqueza. Su economía era fundamentalmente minera y de comercio con el producto de estas minas, oro, plata, cobre y hierro, con los pueblos del Mediterráneo, fundamentalmente con los fenicios, con los cuales tendrían mucho contacto, y precisamente por eso va a ser un pueblo que tendrá un aspecto muy oriental en muchos aspectos, entendiendo oriental como del oriente del Mediterráneo, es decir, tendrá rasgos similares a los de los fenicios, que son con los que más comerciaban. También, por supuesto, tiene una actividad agropecuaria, es decir, agrícola y ganadera. Conocían la escritura,
practicaban la orfebrería con los tesoros, pero llegaría una época de decadencia por factores distintos. Por un lado, la presión de otros pueblos, los colonizadores, que se van a ir haciendo con cada vez más territorio, especialmente posteriormente con los cartagineses, que se extienden por el territorio, y por el agotamiento de las minas, que era su principal fuente de riqueza, que hace que pierdan ingresos y que los colonizadores no estén interesados en seguir comerciando con ellos. Además, los dos grandes pueblos de la península ibérica serán por un lado los íberos o iberos, que en realidad se les puede llamar de las dos formas, que se sitúan fundamentalmente en Levante, es decir, en la costa mediterránea, y los celtas, que son de difícil identificación, están en la mayor parte de la península y más claramente en el norte. En la zona central de la península encontramos lo que se conoce como los celtíberos, que son una especie de cultura de transición entre ambos. Los iberos tendrán un contacto muy intenso con los pueblos colonizadores y posteriormente con los romanos. Serán famosos por su artesanía, sobre todo de los metales, especialmente sus espadas, las falcatas, van a ser muy apreciadas y de hecho las espadas romanas, las gladius, se van a basar en gran medida en ellas. Vivían en poblados fortificados, en zonas elevadas, lo que se conoce como oppidum, en plural ópida, que son muy característicos de este pueblo. Tenían igualmente escritura, una escritura propia, tenían varias escrituras y de hecho en ocasiones llegaron a escribir su propia lengua, pero en griego, y estas escrituras, al menos algunas de las que empleaban, sí que han sido descifradas y por lo tanto podemos conocerlas. La manifestación cultural más importante de los iberos es la escultura, fundamentalmente las damas. La más famosa, por supuesto, es la dama de Elche, que representa quizás a una diosa, posiblemente una sacerdotisa, indicando una distinta categoría social, un grupo de personas dedicadas a la religión que podían llevar adornos lujosos, tenían un lugar preeminente en la sociedad, etc. La dama de Baza, que de hecho está sobre un trono, es otro ejemplo de estas damas, además con una serie de ofrendas y ofrendas de tipo militar, son espadas de bronce. Los iberos entonces se situaban entre el valle del Ebro y el valle del Guadalquivir, es decir, en toda la costa mediterránea, y no eran un único pueblo homogéneo, sino un conjunto de pueblos variados a los cuales los griegos y los romanos llamaron íberos en su conjunto, como una clasificación general. Es un término que al parecer viene del río Iber, que es el río Ebro. Van a estar influidos, como los tartésicos, por el Mediterráneo oriental, por los griegos, los fenicios y los cartagineses, sobre todo estos dos, griegos y cartagineses. Su economía va a ser fundamentalmente agrícola, de lo que se conoce como la trilogía mediterránea, es decir, los tres cultivos más importantes todo alrededor del Mediterráneo, los cereales, la vid y el olivo. También practican la ganadería y van a tener minas de hierro y de plata, que es lo que les permitirá comerciar con otros pueblos. Tendrán escritura y acuñarán moneda. Es decir, habían alcanzado una sociedad con suficiente desarrollo como para tener moneda propia y una organización social y económica más compleja. Sus poblaciones eran elevadas y fortificadas, ópida en plural, oppidum en singular. Tenían una jerarquía social según el poder económico y militar, es decir, según la riqueza y según la fuerza militar, con en lo alto una aristocracia guerrera, una nobleza dedicada a la guerra, que la conocemos por las tumbas en las cuales se han encontrado ajuares guerreros, con espadas, con yelmos, con escudos, etc. Hablaban una lengua preindoeuropea, es decir, anterior a los indoeuropeos, que no está descifrada. Solo conocemos algunas palabras y por lo tanto aún nos queda bastante que investigar, pero a través de los testimonios de otros pueblos, especialmente los griegos, hemos podido aprender bastante de todos ellos. Sabemos o suponemos que su religión consistía en la adoración de fuerzas de la naturaleza e incineraban a sus muertos.
Sus principales manifestaciones artísticas son esculturas, como la Dama de Baza y especialmente la Dama de Elche. Por otra parte, los celtas, famosos especialmente por sus construcciones de castros en el norte, estas viviendas de piedra rodeadas por una muralla, son grupos indoeuropeos, lo que quiere decir que pertenecen a una familia lingüística que agrupa todas, o bueno, todas no, una gran cantidad de lenguas en Europa y la India, de donde viene, por ejemplo, el latín, de donde vendrá, por supuesto, el español, el francés, el italiano, el rumano, etc., pero también las lenguas escandinavas, las lenguas germanas, las lenguas eslavas, las lenguas de la India, etc. De esta forma tenemos la expansión de los celtas en los diferentes periodos y cómo en la Edad Antigua llegarían a la mayor parte de la península ibérica. Con esta división que hemos visto, toda la zona norte y central eran celtas, aunque ya hemos dicho que justo en el centro podemos encontrar lo que se ha caracterizado como celtíberos. Eran pueblos ganaderos, especialmente en la zona del norte, que vivían en confederaciones de tribus, es decir, grupos tribales que tenían ciertas relaciones y se unían entre sí sin formar verdaderos países y desde luego nada parecido a un imperio. No estaban unificados, eran grupos más o menos aislados. No tenían una cultura tan desarrollada como por ejemplo los iberos, en el sentido, por ejemplo, de que no tenían escritura o no acuñaron moneda. Y sus manifestaciones artísticas más conocidas son también la escultura, como el caso de los toros de Guisando, en Ávila. Por ello, de origen indoeuropeo, situados en la meseta norte y en el noroeste de la península ibérica, su economía es más pobre, cereales, ganadería lanar, es decir, para la lana de ovejas y vacuna. Elaboraban unos textiles de gran calidad, de las cuales incluso hablan los romanos, y practicaban la metalurgia del hierro. Eran grupos de tribus más o menos colaborativas entre sí, gobernadas por una aristocracia guerrera, es decir, unos nobles guerreros, igual que los iberos, y mantenían una organización colectiva de los recursos. Todo era compartido entre ellos. No tenían escritura, no utilizaban apenas la moneda, fundamentalmente eran trueques, y la influencia de los colonizadores fue muy escasa. Precisamente por esto no adoptaron estos avances. Sus poblados eran en colinas amuralladas. Al noroeste hay distintos pueblos, de los cuales los más conocidos son los galaicos, los antepasados de los gallegos, por supuesto, constructores de castros, recintos amurallados en cuyo interior estaban las viviendas. La manifestación más importante son las esculturas, como los toros de Guisando, y ya hemos dicho que en la zona central, a medio camino entre los celtas y los iberos, está lo que se conoce como celtíberos. La situación peninsular cambiaría radicalmente con la llegada de los pueblos del Mediterráneo. Estos serían grandes navegantes y comerciantes con una cultura muy desarrollada, especialmente en comparación con los pueblos que ya existían en la península, que van a cambiar su modo de vida. Ofrecen productos nuevos, nuevas técnicas, instituciones, lenguas, tradiciones, etc. Los más importantes van a ser los griegos y los fenicios, que habían ido creando colonias primero por el Mediterráneo oriental. Los griegos, por supuesto, proceden de Grecia. Los fenicios proceden de Fenicia, que es más o menos lo que hoy en día es el Líbano. Y a partir de ahí se irán expandiendo por el Mediterráneo, sobre todo por el sur los fenicios y por el norte y el Mar Negro los griegos. De esta forma estaban más avanzados material y culturalmente. Se viajaban no por un interés conquistador, no intentaban crear un imperio militar como harían después los romanos, sino que buscaban satisfacer sus intereses económicos y comerciales, es decir, establecer factorías comerciales o colonias comerciales en puntos que fueran interesantes económicamente, que tuvieran recursos valiosos, que tuvieran productos que pudiesen utilizar, que tuvieran población dispuesta a comerciar, por supuesto, y van a establecer una inmensa red de comercio a través de todo el Mediterráneo,
sobre todo de metales, que ya hemos dicho que eran muy utilizados por los pueblos peninsulares y por lo tanto se podía comerciar con ellos. Y a cambio les darían vasijas de gran calidad, moneda eh, elaborada por los griegos o por los fenicios, pero también comerciaban con otros productos como salazones, es decir, productos en sal para que no se pudriesen, orfebrería. Ya hemos visto, por ejemplo, con el tesoro de los tartesos que trabajaba muy bien los materiales preciosos. Y la sal, simplemente, la sal obtenida de las salinas, que era muy valiosa porque era la forma más fiable en la antigüedad de mantener un alimento durante mucho tiempo. Y por ejemplo, los griegos que emprendían viajes que tenían que durar meses necesitaban que sus alimentos resistieran el viaje. En primer lugar, los fenicios, los primeros en llegar, vendrán de Fenicia, en el Líbano. Su ciudad principal era Tiro, que tenemos en estas ruinas. Van a ser muy buenos navegantes que se expandirán por el Mediterráneo, fundando colonias como en la península ibérica Gadir, la actual Cádiz, que será la primera ciudad colonial fundada en la península ibérica. El gran aporte, quizás el más importante de los fenicios, será que traen la escritura, una escritura alfabética, que por lo tanto supone el final oficial de la prehistoria para los pueblos peninsulares y el comienzo de la historia, según habíamos dicho. Vienen de Fenicia, en el Mediterráneo oriental, atraídos por intereses comerciales, por lo tanto van fundando factorías comerciales, es decir, no se expanden haciendo un imperio, sino que crean ciudades cuyo objetivo es obtener productos para venderlos. Llegan a partir del siglo IX a.C. a la costa andaluza, fundarán ciudades como Gadir, Cádiz, Malaca, Málaga, Sexi, Almuñécar, etc. Les interesaban los productos que pudieran conseguir, sobre todo minerales como los de las minas de Huelva, y van a suponer un gran impulso al desarrollo peninsular, el desarrollo económico, el desarrollo de la cultura. Traerán nuevas formas de comercio, la moneda, la escritura, nuevos dioses, creencias, etc. Ayudarán a desarrollar técnicas de metalurgia del hierro, traerán adelantos como el torno para hacer cerámica, nuevas técnicas agrícolas, nuevos cultivos como la vid y el olivo, que se irán expandiendo enormemente por la península, especialmente por el sur. Traerán nuevas industrias como la industria del salazón, de salar productos para que se conserven, intensificarán enormemente el comercio y traerán nuevos dioses, como la propia diosa Cibeles, por ejemplo, que es una diosa oriental traída por los fenicios a la península ibérica. Y especialmente, ya lo hemos comentado, la escritura. Por su parte, los griegos, los más grandes comerciantes y navegantes de la antigüedad, llegarán y fundarán sus propias colonias. Los primeros son los foceos, procedentes de Focea, una polis en Grecia, que establecerán abundantes colonias. En rosa tenemos los griegos, vemos que se irán estableciendo sobre todo, por supuesto, en la costa del Mediterráneo, pero por la parte norte, ya que en la parte andaluza estaban los fenicios. Crearán ciudades como Rodes, Rosas, y Emporión, Ampurias, en Gerona, quizás la ciudad griega más importante. Supondrá además una enorme influencia para los pueblos indígenas de la península, como podemos ver el hecho de que haya en esta necrópolis ibérica vasijas de estilo totalmente griego. De hecho, vasijas griegas, lo que quiere decir que la persona que está enterrada aquí no solo había obtenido estas vasijas por el comercio, sino que además las consideraba suficientemente valiosas como para ser enterrado con ellas. De esta forma, en el siglo VIII llegan los foceos, procedentes de Focea, fundarán Rodes, la ciudad de Rosas, y Emporión, Ampurias, es decir, comienzan por el norte, por Cataluña. Comerciarán con metales, esparto, aceite de oliva y sal, básicamente los mismos productos que hemos dicho de los fenicios, porque eran los más valiosos del Mediterráneo, y tendrán una gran influencia en los indígenas. Ayudarán a extender la vid y el olivo introducidas por los fenicios,
difundirán el arado y difundirán el alfabeto. La escritura la habían introducido los fenicios y con los griegos se expande todavía más. El tercer pueblo que llega a la península ibérica será el de los cartagineses, que procedían de Cartago, en lo que hoy en día es Túnez, que originariamente era una ciudad fenicia, es decir, los cartagineses vienen de los fenicios, pero se irá desarrollando de forma paralela hasta crear su propia cultura. Una cultura que, a diferencia de los griegos y de los fenicios, va a ser fundamentalmente militar. Eran guerreros que sí que se expandirán por la fuerza de las armas conquistando territorios. Precisamente por ello chocarán con otros pueblos, por ejemplo con los griegos en la batalla de Alalia, que permite a los cartagineses abrirse rutas comerciales en Cerdeña, fundamentalmente. Y se expandirán por la península ibérica por el sur, llegando desde África, ellos eran norteafricanos, y hará que acaben chocando con la nueva gran potencia que se había introducido en la península ibérica, que serían los romanos. Los cartagineses, los vemos aquí, se habían expandido enormemente, habían llegado a un acuerdo con los romanos para quedarse al sur del Ebro. Los romanos se fueron expandiendo sus intereses y sus alianzas por la península ibérica. De hecho, les interesaba también el sur del Ebro y por este conflicto acabaron en guerra. Son lo que se conocen como las guerras púnicas, las guerras entre cartagineses y romanos. Concretamente, la Segunda Guerra Púnica va a tener lugar en gran medida en la península ibérica. Es el momento de grandes generales como Aníbal por parte de los cartagineses, que intentó atacar Italia cruzando primero los Pirineos y después los Alpes, el famoso cruce de los Alpes en elefante, y por parte romana Escipión, que después de una guerra que estuvo en realidad muy reñida, acabó derrotando a los cartagineses fundamentalmente en la batalla de Zama, muy cerca de la capital, muy cerca de Cartago, en el norte de África, en Túnez, que supuso la victoria de los romanos, obligando a los cartagineses a retirarse. De forma que perdieron prácticamente todos sus territorios, se quedaron con una tierra que era poco más que su capital, es decir, desaparecieron de la península ibérica y se quedaron solamente en el norte de África, y después, en la Tercera Guerra Púnica, acabarían siendo destruidos por completo. Por lo tanto, venían de Cartago, una ciudad fundada por fenicios en el siglo IX, que acabará teniendo carácter propio. Se expandirán por el Mediterráneo occidental, es decir, norte de África, península ibérica, fundarán Ibiza y fundarán Cartago Nova, es decir, Nueva Cartago, que es la ciudad que hoy en día conocemos como Cartagena. Van a ser grandes conquistadores militares, vencerán a los griegos en Alalia para controlar las rutas comerciales y se enfrentarán a los romanos en las guerras púnicas, las 3 guerras púnicas que hubo, pero acabarán siendo derrotados. Por lo tanto, Cartago se retira, entra Roma y da comienzo lo que conocemos como la romanización. De esta forma, y para recapitular, la cultura desarrollada en la península ibérica va a ser una combinación de los pueblos existentes y los colonizadores llegados del Mediterráneo, que, dado que al fin y al cabo aquella zona, el Mediterráneo oriental, era una de las más activas y desarrolladas del mundo en la época, va a ser una llegada de continuos avances en todos los aspectos. El arado, la moneda, el urbanismo, la industria de los salazones, la metalurgia del hierro, la artesanía, influencias artísticas, el uso de la cerámica, por ejemplo, de la escultura, etc. Así como la escritura, por ejemplo, las costumbres sociales, el comercio, muchísimos elementos que van a ir variando gracias a la influencia de estos nuevos pueblos. Con ello hemos terminado este epígrafe, así que muchas gracias por escucharlo y para cualquier duda, por favor, no dejéis de preguntar.